Gracias le damos a Dios nuevamente porque es su gracia la que Amén. nos mantiene, la que nos sostiene. Es su misericordia expresada en cada creyente, la que nos hace estar de pie, la que nos permite andar, la que nos permite respirar. Por eso no nos cansemos, hermanos, No, de darle gracias a Dios, de tener un corazón agradecido siempre con el Señor, recordando que de Él y por Él vienen y suceden todas las cosas, pero que aún en estos momentos difíciles por los cuales estamos atravesando hoy en día, momentos de aflicción sin duda alguna, Dios está en control de todas las cosas. Recordemos aquel primer caballo, el que lo monta, dice el que ha salido y salió para vencer, y los demás caballos no hacen sino la voluntad de ese primer caballo, de ese primer jinete que es nuestro Señor Jesucristo. Todo está bajo el control total y absoluto de Dios. Y nada acontece ni acontecerá si no es su voluntad. Y su voluntad, hermanos, déjenme decirles que se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Démosle gracias a Dios por su voluntad, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Dice el verso 3, me quiero adelantar mucho. El verso 1 del capítulo número 8, trataremos de, con la ayuda de Dios, de llegar hasta el verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso número 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice Juan, recordemos que es Juan el que está escribiendo, que cuando abrió el séptimo sello, recordemos, hermanos, que aquel quien abre estos sellos, estos 7 sellos, y llegamos al último, el día de hoy, es el Cordero. Aquel Cordero que vio Juan como inmolado, pero que estaba en pie delante del trono. Aquel Cordero que es el único quien pudo abrir estos sellos. Él abre este séptimo sello y dice que en ese momento que se abre, dice Juan, se hizo silencio, dice. Notemos en el cielo, porque todos estos acontecimientos que están sucediendo, que está viendo Juan, recordemos que se dan en el cielo. Y dice que se hizo silencio en el cielo. Recordemos que momentos antes, instantes antes, esa multitud de redimidos, esa multitud de ángeles que clamaban, que cantaban, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, de repente cuando se abre este séptimo sello, queda todo en silencio. Todos guardan silencio. Y dice Juan que se guarda silencio como por media hora. Recordemos que esto es simbólico. Media hora está simbolizando un periodo de tiempo muy corto. No sabemos cuánto abarca, pero sabemos que es un periodo de tiempo. Ahora, cabe la pregunta esta, ¿por qué este silencio? ¿Por qué se da este silencio? En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios comunica juicios a su pueblo, muchas de las veces, ¿sí?, se hace referencia al silencio precisamente, cuando Dios va a comunicar algún juicio. Y creemos que
aquí también, como se van a comunicar juicios sobre la tierra, se hace de repente un silencio. Allá en el libro de Zacarías, capítulo 2, verso 13, vamos a ver algunas alusiones al silencio de Dios cuando Dios comunica juicios sobre su pueblo. Dice el verso 13, calle, dice, toda carne delante de Jehová. Es decir, guarde silencio. ¿Quién dice? Toda carne delante de Jehová. Porque Él dice, se ha levantado o Él viene de su santa morada. Él viene a comunicar un juicio, Él viene a comunicar su palabra. ¿A quién? A su pueblo. Por eso es que el profeta dice, calle, guarde silencio, como una manera de reverencia, de respeto delante del Señor. Dice, calle toda la carne delante de Jehová. Porque Él viene, ¿de dónde? De su santa morada. ¿A qué viene? A comunicar un juicio. Allá en el libro de Sofonías, Sofonías capítulo 1, verso 7, dice la palabra de nuestro Dios, calla en la presencia de Jehová el Señor. Guarda silencio, dice, en la presencia de Jehová el Señor. Dice, porque el día de Jehová está cercano. ¿Cuál día? El día grande, el día temible, el día de su ira, dice, está cercano. Calla delante de la presencia de Jehová, el Señor. Dice, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Calla. Y vemos entonces, hermanos, que cada vez que Dios quiere comunicar algo a su pueblo, cada vez que Dios trae juicios sobre su pueblo, se ve un silencio o hace referencia a un silencio de la misma manera que se está haciendo aquí en el Apocalipsis. Allá en Habacuc 2:20, un texto muy conocido, creo que por todos nosotros nos lo sabemos ya de memoria, dice, mas Jehová está en donde? En su santo templo. Y dice el profeta, calle delante de él, ¿quién? Dice, toda toda la tierra guarde silencio. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, está en su santo templo. Ahora, se introduce el silencio, hermanos, con el fin de prepararnos, ¿sí? Con el fin de que hagamos un alto y nos preparemos para los juicios terribles que se describirán enseguida. Son juicios que vendrán sobre los impíos, recordemos, porque el creyente ha sido ya, recordemos, sellado. ¿En dónde? En su frente. Y por ese sello, ese creyente goza de la protección de Dios. Y estos juicios, entonces, finales, recordemos, juicios finales, no le hacen nada al creyente, son juicios finales que vienen sobre los impíos, sobre ellos. Y por eso que se hace este gran silencio por un tiempo para prepararnos, oigan, para que hagamos conciencia de estos grandes juicios, juicios terribles que se van a describir enseguida. Ahora, tan terrible es esta retribución inicial, si no es la final, recordemos, sobre los impíos, pago, este pago inicial sobre los impíos, porque después recordemos que tendrán el pago que será eterno,
el tormento eterno. Estos juicios entonces son una retribución apenas inicial. Estos juicios apenas son una probadita, por llamar de alguna manera, de lo que les espera a quienes, a esos impíos. Entonces va a ser una cosa tan terrible, tan espantosa, esta retribución o este pago inicial que va a describir aquí Juan, que los habitantes del cielo. ¿Quiénes son los habitantes del cielo? Esta multitud de redimidos que ya gozan de la presencia de Dios, esta multitud de ángeles, esta multitud de querubines. Estos habitantes del cielo, dice, guardan silencio, se quedan asombrados, se quedan mudos, se quedan sorprendidos totalmente sobre estos juicios que se van a dar a conocer, que se van a revelar. Tan solamente como un pago inicial a las acciones, a las obras de esos impíos, de esos incrédulos. Y esos juicios entonces serán derramados, hermanos, sobre estos incrédulos. Juicios espantosos, juicios que traerán terror, pavor. Y todos los habitantes que están en el cielo ya se quedarán asombrados de ver estos juicios, estas retribuciones. Recordemos, iniciales, porque todavía falta el juicio final. Estos son apenas juicios iniciales. Ahora, Dios, eso es importante, Dios no aflige de su corazón. Es decir, esta aflicción que será derramada sobre los incrédulos no viene del corazón de Dios, sino que estos juicios iniciales apenas y es el justo pago, hermanos, que nos merecemos, recordemos, todos. Pero por su gracia, hermanos, el Señor nos libró de estos juicios. Y fue su gracia, fue su gran misericordia, que hoy nosotros hemos sido sellados y no somos parte ahora nosotros de esos juicios. Y Dios no aflige entonces de su corazón, es decir, no es la voluntad de Dios traer juicio sobre la tierra, sino que apenas es el pago justo de lo que merecen los impíos, aquellos que rechazan, aquellos que blasfeman, aquellos que no quieren nada con el Señor, aquellos que se burlan del Señor. Apenas es el pago justo que merecen ellos. Allá en Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, el verso 10, dice, tú, pues, hijo de hombre, Dios le está hablando a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Dice, di a la casa de Israel. ¿A quién le va a decir? A la casa de Israel. Vosotros, dice, habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Y a causa de ellos, de los pecados, de las rebeliones en contra de Dios, dice, somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Así dice el Señor, di a Israel que por causa de sus rebeliones, que por causa de sus pecados, esas rebeliones los van a consumir, los van a aniquilar. ¿Cómo pues vivirán con esas rebeliones en contra de Dios? ¿Cómo pues vivirán delante de Dios con esa grandeza o magnitud de pecados que practican en su diario vivir? ¿Cómo lo van a hacer? Dice el verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no quiero, es decir, que no me complazco, que no me deleito. ¿Quién? Dice el Señor, yo no quiero, yo no me deleito, yo no me complazco, dice, para nada en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Hay deleite, hay gozo cuando el impío, dice, se vuelve de su camino. Es decir, se arrepiente de sus rebeliones, se arrepiente de sus pecados y se vuelve al Señor. Entonces es cuando hay complacencia, entonces es cuando hay un deleite. No es en la muerte del impío, no es castigando, no es trayendo juicios llenos de terror, juicios llenos de pánico, de miedo. No es eso. Dios no se complace en eso, pero por causa de las rebeliones, pero por causa del pecado de la humanidad, es que estos juicios se hacen presentes. ¿Y todo por qué? Porque Dios es justo. Y apenas es el justo pago que merecemos. Pero gracias damos a Dios, hermanos. Y no nos cansemos nunca de darle gracias a Dios. Porque nosotros también nos merecíamos esto. Pero un día el Señor le plació rescatarnos. Un día al Señor le plació pasar por alto nuestros pecados. Y aquí estamos, hermanos. Postrémonos, humillémonos delante de nuestro Señor. Agradezcámosle al Señor que Él puso su mirada en nosotros, que Él nos ha rescatado. Sigue diciendo Ezequiel, volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos. Y hay una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Si es fácil, aléjate de tus rebeliones, aléjate de tus pecados, busca al Señor, humíllate delante del Señor, reconócelo en todos tus caminos, arrepiéntete y dile, Señor, cuánto te necesito, Señor. Hoy más que nunca, Señor, con todos estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo entero, Señor, hoy más que nunca reconozco que tú eres Dios y que tú, Señor, estás en control de todas las cosas y que esto apenas son juicios iniciales, porque tú quieres que el impío se convierta a ti, porque tú no te gozas, Señor, en la muerte del impío. Tú no te complaces, tú no te deleitas, Señor, en la muerte del impío. Te deleitas en que Él se convierta a ti. Verso 2 de Apocalipsis capítulo 8. Dice Juan, y vi a los 7 ángeles. Juan ve en estos momentos ahora 7 mensajeros. Recordemos que ángeles son mensajeros, son servidores de Dios y no otra cosa. Son seres angélicos, son seres creados igual que nosotros, que no merecen adoración, que no merecen invocación, no merecen gloria, sino todo lo contrario. Son simples seres creados igual que nosotros, que están a la orden, que están al servicio de Dios. Y dice Juan que él vio ahora 7 ángeles. Estos 7 ángeles, dice, estaban en pie
Dice, ante Dios, es decir, ante la misma presencia de Dios, estos 7 ángeles estaban en pie. Oigan, estaban esperando una orden. Estaban esperando una comisión. ¿De quién? De Dios mismo, porque son servidores. Dice, y se les dieron 7 trompetas. ¿A quiénes? A estos 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, se les dan también 7 trompetas, dice. Esas trompetas, hermanos, serán tocadas por estos 7 ángeles para introducir el juicio inicial apenas, el juicio inicial de Dios sobre sus adversarios. Oigan, con el fin de castigarlos, con el fin de traer juicio sobre ellos por su oposición a la causa de Cristo y por la persecución que ellos en algún momento ejercieron o siguen ejerciendo sobre los santos, sobre la iglesia del Señor. Y esas trompetas serán tocadas por estos 7 ángeles. Y esas trompetas estarán entonces simbolizando, hermanos, apenas la introducción del juicio inicial. Es decir, son juicios que anteceden al juicio final, al gran juicio final. Son juicios que serán derramados como un pago hacia estos impíos, hacia estos que se han opuesto totalmente a Dios, a Jesucristo, hacia estos que han perseguido a la iglesia y a los santos. Sobre ellos serán derramados estos juicios. Pero apenas es el inicio. Apenas estarán comenzando estos juicios iniciales. Dice el verso 3. Otro ángel, es decir, otro mensajero, otro que está al servicio de Dios, vino entonces, dice, y se paró ante el altar, ante ese altar del incienso, ese altar que elaborado, hecho de oro. Dice que este ángel vino y se puso en pie delante de ese altar. Dice con un incensario. ¿De qué? De oro. Es decir, con un recipiente donde se quema el incienso. Este ángel dice que se paró delante del altar del incienso con un recipiente donde se quema el incienso. Y ese recipiente también es de oro. Dice, y se le dio mucho incienso. La pregunta es, ¿quién se lo dio? Dios mismo. Porque está parado, recordemos, delante del altar del incienso. Dios mismo es quien da este incienso, pero dice que es mucho, no es poco. Este incienso, hermanos, dado al ángel, representa no otra cosa más que la intercesión en el cielo delante de Dios. Oigan, de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Cristo, a favor de su iglesia que es perseguida aquí en la tierra. Eso es lo que está representando este incienso. Este incienso que Dios mismo le echa mucho a ese recipiente de este ángel. Es lo que está representando. No otra cosa más que la intercesión de Cristo. Y Cristo, hermanos, intercede por cada uno de nosotros delante del Padre. Él está intercediendo en su oficio de sacerdote. Él
intercede y seguirá intercediendo todo el tiempo por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos delante del Padre. Y eso es lo que simboliza este incienso. Ahora, allá en Romanos capítulo 8, verso 34, dice, ¿quién es el que condenará? Es una pregunta. Y está la respuesta. Cristo es el que murió. Dice, más aún el que también resucitó. Oigan, Cristo murió, pero dice, más aún Cristo también resucitó. Y no nada más eso, dice, el que además está a la diestra de quién? De Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Cristo. Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los mismos cielos. Y sigue diciendo Pablo, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Recordemos entonces, hermanos, que Jesús en su oficio de sacerdote está intercediendo por cada uno de nosotros delante del Padre. Y eso es lo que simboliza este incienso, que es echado por Dios mismo a ese recipiente de oro. Y dice que echó mucho. Y si Dios echó mucho, entonces la intercesión de Jesús por nosotros es mucha, es grande también. No es cualquier cosa, hermanos. Qué hermoso, hermanos, saber que es Jesús aquel quien intercede por nosotros ante el Padre. Qué hermoso saber en verdad esto. Y que Él está en la eternidad delante de su Padre pidiendo, intercediendo por cada uno de nosotros, suplicando al Padre por cada uno de nosotros, por protección en estos tiempos. Jesús está intercediendo delante de su Padre para que Dios nos cuide, para que Dios nos proteja, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos dé y traiga consuelo también a nuestra vida. Y es Jesús. Y esto es lo que está simbolizando. Allá en la epístola a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 7, el verso 24, dice, mas este, ¿quién es este? Jesús. Por cuanto permanece para siempre, el contexto de este verso, recordemos que habla de que los sacerdotes humanos mueren, por eso no pueden permanecer, pero Jesús, como es eterno, dice, permanece para siempre. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que nunca cambia. Dice el verso 25, por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente. ¿A quiénes? Dice, a los que por él se acercan a Dios. Fíjense bien este sacerdote que es inmutable, este sacerdote que es eterno, dice que es por medio y a través de este sacerdote, que es Jesús, dice que podemos ser salvos. Y nada más, dice, es a través y por medio de este sacerdote. Cómo nosotros obtenemos la salvación. Sigue diciendo, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Notemos esto, hermanos. Este sacerdote, hermanos, eterno, es el que tiene el poder para salvarte. Es el que tiene el poder para perdonar tus pecados y darte vida eterna.
es el que tiene el poder para acercarte a quién, a Dios su Padre. Y cuando este sacerdote te salva, cuando ese sacerdote te acerca a Dios el Padre, su Padre, nuestro Padre ahora, dice que ahora Él vive en esa eternidad para interceder por quienes, por aquellos que Él salvó, por aquellos que Él acercó a quién, a su Padre. Qué hermoso, hermanos, entonces saber que es Jesús el que intercede delante del Padre, que es Jesús en esas oraciones que Él está intercediendo delante del Padre. Eso es lo que Él hace. En el capítulo 9, en el verso 24 también de Hebreos, dice, porque no entró, dice Cristo, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino dice en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús ha entrado en el cielo mismo. Jesús se ha presentado ante el Padre mismo, pero ahora se presenta para abogar, para interceder a través de nuestras oraciones al Padre. Sigue diciendo Juan en el verso 3. Dice, para añadirlo, ¿qué cosa? El incienso a las oraciones de todos los santos. Es decir, este incienso que Dios le da a este ángel, y es un incienso, dice que es mucho, este incienso que está simbolizando la intercesión de Jesús a favor nuestro, dice que ese incienso es para añadirlo, dice. ¿A qué cosa? A las oraciones de todos los santos. Esta intercesión de Cristo, entonces, hermanos, es añadida a las oraciones imperfectas de los santos. Para eso Jesús está intercediendo, porque nuestras oraciones delante del Padre son imperfectas, pero Jesús las hace perfectas. Y nuestras oraciones, por muchas razones, son imperfectas. Pero Cristo, en su intercesión a favor nuestro, Él las hace llegar a su Padre de una manera perfecta. Entonces nosotros clamamos a Dios en oración, nosotros oramos a Dios y esas oraciones imperfectas llegan a Jesús y Jesús es el que intercede en esas oraciones y las vuelve perfectas para que lleguen delante de Dios como unas oraciones perfectas. Dice el verso 4. Y de la mano del ángel, entendamos esto, del recipiente que tiene en la mano el ángel, subió, entró a la misma presencia de Dios. ¿Qué cosa? El humo del incienso, dice, que contenía las oraciones de los santos. Es decir, esas oraciones ya perfectas, esas oraciones que habían sido o son ya intercedidas por Cristo mismo, ahora suben, dice, a la presencia de Dios a través de ese humo del incienso. Dice, con las oraciones de los santos. Una vez incensadas estas oraciones, es decir, una vez mezcladas con incienso, estas oraciones,
Juan está observando, Juan está viendo que el humo de ese incienso aromático que va mezclado con las oraciones, dice que ese humo sube a la misma presencia de Dios. Es decir, nuestras oraciones ahora sí llegan directamente a Dios, porque Jesús es el que está intercediendo en esas oraciones. Y esas oraciones ahora verdaderamente son escuchadas, son oídas. Esas oraciones suben delante de la presencia de Dios. Y en esas oraciones Dios ve los sufrimientos de sus hijos. En esas oraciones Dios mismo ve las peticiones de sus hijos. Y en esas oraciones Dios ve y escucha las acciones de gracias de sus hijos. Y Dios escucha esa oración. Dios escucha nuestro clamor cuando estamos en medio de la tribulación. Dios las escucha porque nuestras oraciones llegan a su misma presencia, porque Jesús está intercediendo, porque Jesús las está haciendo perfectas delante de Dios. Dios escucha cada una de nuestras peticiones. Dios escucha cada una de nuestras acciones de gracia, es decir, cada gratitud, cada oración de gratitud que sale de nuestro corazón llega a su misma presencia. Dice el verso 5. Y el ángel, recordemos que es el mensajero, que es el servidor del Señor. Dice que este servidor del Señor, que este mensajero de Dios, tomó el incensario, es decir, el recipiente, ese recipiente de oro en donde fue añadida las oraciones juntamente con el incienso. Notemos aquí, hermanos, que este recipiente se encuentra vacío nuevamente, porque las oraciones ya han sido oídas, ya han sido escuchadas por Dios mismo. Ya se encuentra vacío. Dice, entonces, y el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó, dice, del fuego del altar, de ese altar del incienso, en donde fueron quemadas esas oraciones tuyas juntamente con el incienso, y subió a la presencia de Dios mismo como un olor grato, agradable delante de Dios. Oigan, porque Jesús estaba intercediendo, porque Jesús mismo estaba en esas mismas oraciones, intercediendo por su pueblo, por su iglesia, por sus redimidos delante de Dios. Dice que este ángel lo llenó, ¿de qué dice? De fuego del altar. Dice, y cuando está lleno, dice, y lo arrojó a la tierra, notemos, y lo arrojó a la tierra, y cuando este incensario cae con ese fuego a la tierra, dice que hubo truenos, voces, relámpagos, dice, y un terremoto. Estos son juicios, hermanos, que se vienen sobre la tierra. Y no es otra cosa más que la respuesta a esas oraciones que Dios ha acabado de escuchar, que Dios ha acabado de recibir. Esas oraciones de su pueblo, esas oraciones de los santos, esas oraciones de sus redimidos, que han llegado a la misma presencia de Dios, oraciones perfectas, oraciones santificadas por Jesús mismo. Ahora Dios las ha escuchado
Y en respuesta a esa súplica, en respuesta a esa petición, en respuesta a esa gratitud, Dios arroja, dice, a la tierra. Notemos que es Dios a través de ese ángel, arrojando juicios a la tierra sobre estos impíos, sobre estos que no quieren nada con Jesús, sobre estos que han rechazado a Jesús, sobre estos que se burlan y persiguen a la iglesia de Jesús. Ahora, debido a esta respuesta o estos juicios que podemos ver aquí, los 7 ángeles, hermanos, se preparan, dice ahora, para tocar esas trompetas. ¿Y qué creen? Se vienen grandes juicios, juicios iniciales, juicios en los cuales Dios no busca la muerte o no quiere o no se agrada de la muerte de los impíos, sino lo que Dios busca a través de sus juicios es que el impío se arrepienta, que el impío reconozca a Dios en su vida, que el impío levante sus ojos al cielo, aceptando a aquel que está en control de todas las cosas. Es lo que Dios busca a través de estos juicios. No busca la muerte, sino busca el corazón de estos impíos. Pero vamos a ver más adelante que aún con todos estos juicios que caen debido a esas trompetas, los impíos, dice, no se arrepienten, sino que vuelven a hacer las mismas cosas que practicaban antes. Hermanos, Dios nos escucha. Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Y es una grande bendición, un gran alivio saber que Dios está al pendiente de nuestras oraciones. Y en su momento y de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a otra cosa, sino de acuerdo a su voluntad, Él responde en su tiempo, como Él lo cree conveniente. Cuando Él lo cree conveniente, Él responde. Oigan, pero responde. Tengamos la seguridad de que Él nos responde. Sigamos clamando, hermanos, a Dios. Sigamos intercediendo por este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de rechazo hacia Dios mismo. Sigamos nosotros intercediendo en esas oraciones. Sigamos elevando a Dios esas oraciones y sigamos intercediendo también los unos por los otros. Sigamos clamando por la iglesia del Señor, cada uno de nosotros. Y Dios nos responderá siempre de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él cree y ve que es lo mejor para nosotros. No nos cansemos de orar, hermanos. No nos cansemos de ser agradecidos con el Señor, porque Él responderá cada una de nuestras oraciones. Dios les bendiga, hermanos. Amén.